Las fortalezas europeas llevan siglos en pie, alzadas como testigos mudos de la historia del continente. Durante cientos de años, los más grandes acontecimientos de la humanidad han tenido a los castillos como escenarios principales. El abanico de dramas y alegrías en el devenir de las naciones, desde batallas y traiciones hasta progresos y coronaciones, se ha desarrollado dentro y fuera de sus castigados muros, convirtiendo a los castillos europeos en capítulos básicos de los libros de historia. Los castillos han servido también como decorado para aquello que da alas a la imaginación. Misterios, leyendas y romances han brotado sin descanso en estas fortalezas. Este es un viaje por varios países europeos en busca de las claves que han convertido a sus castillos en guardianes de la historia. Las órdenes religiosas han marcado el desarrollo de la civilización occidental. La religión hace acto de presencia de esta manera en unas fortalezas pensadas no solo para rendir culto, sino para defender una fe frente a otra distinta. Dos castillos europeos destacan por coincidir tanto en defender al pueblo como en sustentar sus creencias: Conwy en Gales y Calatrava la Nueva en España. El capítulo de hoy pone el foco en las particularidades de estas dos fortalezas, detrás de cuyos muros se dice que aún se escuchan susurros de monjes encapuchados, así como el choque de sus beligerantes espadas. Hubo un tiempo en el que la mera visión de la cruz de esta bandera causaba pavor a los musulmanes que ocupaban territorio español. Este símbolo representa a la Orden de Calatrava, una congregación formada por los más combativos frailes soldado que lucharan durante la Reconquista. Este es su castillo, Calatrava la Nueva. La Orden Calatrava es una orden de caballería, una orden de monjes soldados que sigue el modelo de los famosos templarios y caballeros del Santo Sepulcro y caballeros del Hospital de Jerusalén. Durante la primera cruzada en el entorno de Tierra Santa, surgió una serie de órdenes religiosas de carácter militar. Su intención principal fue defender los santos lugares. Pero después de ser expulsados por los turcos, templarios, hospitalarios y demás monjes soldado, se vieron forzados a regresar a Europa, con distinta suerte. Existían previamente la Orden del Temple, la Orden de San Juan del Hospital, que se habían fundado en Tierra Santa, en Palestina, en el contexto de las cruzadas, en una fortaleza que está muy cerca de Calatrava la Nueva, que es Calatrava la Vieja. En 1158 va a surgir la antigua ciudad islámica de Calat Rabaa, una institución formada por monjes cistercienses en origen, a los cuales se van a sumar otros combatientes, se van a sumar otros guerreros, para dar origen a esa primera orden militar hispana.
Esta primera orden militar hispana, cuyos miembros eran conocidos como calatravos, fue la avanzadilla de los reyes castellanos en su lucha contra los musulmanes. Los monjes guerreros calatravos, junto a las órdenes de Santiago, Cántara y Montesa en Aragón, fueron los adelantados en la Reconquista en la época más difícil, que fue la de los almohades, del siglo XII. La fidelidad religiosa de los calatravos era tal que sus miembros asumieron las costumbres y compromisos de los monjes cistercienses de los que surge la orden. Así, además de los 3 votos religiosos habituales, es decir, castidad, pobreza y obediencia, los calatravos adoptaron otras obligaciones que cimentaron su fama de dureza y estoicismo. Su fe les llevaba a acciones como ayunar 4 días a la semana, dormir con armadura o vestir únicamente el hábito blanco. Eran, en definitiva, auténticos soldados a las órdenes de Dios. Eran ejércitos de combatientes muy fanatizados, de combatientes muy especializados, con una gran capacidad militar. Se convirtieron en las tropas de élite de los ejércitos de la península ibérica en la Edad Media, de esos ejércitos que además estaban absolutamente orientados a conquistar, a reconquistar y atacar al Islam, a los andalusíes. Pero ¿cómo surgió esta orden? ¿Cómo lo hizo concretamente en esta zona? Antes de la llegada de los calatravos, eran los templarios quienes defendían esta región, situada en la actual provincia de Ciudad Real y considerada un punto del todo estratégico. Conocedores de una futura gran ofensiva musulmana, la Orden del Temple anunció al rey Sancho su retirada, dejando el castillo sin protección alguna. El rey se lo da a los templarios para que luchen contra los almohades, que son los que en ese momento invaden. Y los templarios intentan defenderlo, pero se dan cuenta que no tienen elementos porque el rey les ha dejado un poco, nunca mejor dicho, a la mano de Dios. No tienen posibilidad de defenderlo, y entonces lo abandonan. El rey ofreció entonces la plaza al que pudiera defenderla. Para su sorpresa, quien respondió fue un monje cisterciense, San Raimundo de Fitero, alentado por Diego Velázquez, religioso de su congregación y antiguo guerrero. Y en el caso de Calatrava es San Raimundo de Fitero, que era un monje cisterciense del monasterio de Fitero, Navarra. Decide crear él, por propia iniciativa, un grupo de monjes soldados que consiguen que el rey Sancho III les dé la categoría de orden militar, ¿no? Les entrega Calatrava para que demuestren su capacidad. Una Calatrava que estaba asediada por los almohades y que allí nadie se atrevía a ponerse a defender. Contra todo pronóstico, los calatravos lograron defender el lugar y le demostraron al rey su valía. Todo esto a pesar de ser una orden relativamente pequeña. En contra de lo que parece o de lo que la historia nos ha intentado transmitir, los ejércitos de las órdenes militares eran ejércitos pequeños. En un principio tenía muy poca fuerza militar, luego ya fueron aumentando y la fortaleza llegó a tener una tropa de 2.000 caballeros de Calatrava. Algunos escritos hablan incluso de un ejército religioso de 20.000 calatravos. Unos eran caballeros laicos, otros monjes destinados al ejercicio de la fe. Todos totalmente entregados a su labor de reconquista.
Este grupo de hombres encontró su lugar en el castillo de Calatrava la Nueva. El castillo de Calatrava la Nueva es una gran fortaleza, es un castillo enorme, donde no solamente vivían monjes, sino que vivía toda una serie de servidores, de personal adjunto al castillo, de personal de servicio del castillo. Y sabemos también que uno de los recintos englobaba un pequeño pueblo. Este enorme castillo, que ocupa más de 46.000 metros cuadrados, se convirtió en ciudadela de la orden y cubría las necesidades fundamentales de su población. De esta manera, dentro de su muralla fortificada, se levantaron toda una serie de edificios. Con sus vaquerizas o su hospedería, pasando por el convento y la iglesia, el interior del castillo podía considerarse una pequeña aldea, un microcosmos centrado en las necesidades de la congregación. La fortaleza fue construida sobre el cerro Alacranejo, que gracias a sus más de 900 metros de altitud, otorgaba a la fortificación un panorama privilegiado para defender la región. Pero el cerro no solo aportó una ventaja defensiva, sino que la misma roca de cuarcita que lo forma fue usada para construir el castillo. Se dice que tardaron solo 4 años en levantar la fortificación, ya que prisioneros musulmanes fueron forzados a trabajar como mano de obra. Quizá por eso algunas de sus paredes disponen la piedra de forma anárquica. Uno de los elementos más destacados del castillo también entraña una curiosidad similar. Esta concierne al imponente rosetón sobre la entrada de la iglesia, cuyo diseño está basado en el símbolo de la orden. La luz que se proyecta en el interior a través del rosetón nos traslada en el tiempo al momento en el que los caballeros eran ordenados soldados al servicio de Dios. Sin embargo, a pesar de su evidente belleza, hay una curiosidad que destaca en su diseño. Al observar frontalmente el rosetón, podemos percatarnos de que no está centrado. Uno de los contrafuertes se superpone en un lateral. Se cuenta que esto fue un error intencionado por parte de los musulmanes, quienes, al verse forzados a participar en la construcción del edificio, decidieron vengarse de esta manera. Hay quien sostiene, no obstante, que esto fue tan solo resultado de un descuido en su apresurada construcción. Pero no es el rosetón la única sorpresa que nos aguarda en la iglesia de Calatrava la Nueva. Sabemos que hay un cementerio a la entrada de la iglesia, que es el llamado Campo de los Mártires. Tiene un nombre, además, evidentemente reflejando ese martirio, este sacrificio de los freires en combate. Este cementerio era usado para enterrar allí a los caballeros fallecidos en las batallas. Los soldados eran honrados con el honor de ser sepultados con tierra traída expresamente desde Jerusalén, es decir, desde Tierra Santa. Y los peregrinos que iban a Tierra Santa, muchos castellanos, muchos aragoneses y navarros, que combatieron en Tierra Santa, la reliquia esencial o una de las reliquias más fáciles de traer era traerse tierra de Tierra Santa. Enterrarse bajo la tierra de Jerusalén, de Galilea, desde luego era lo máximo a lo que podía aspirar cualquiera en ese momento.
Pero algunos calatravos no eran enterrados en el cementerio del castillo. El destino de otros miembros de la orden era ser sepultados en la sala capitular, un lugar de enorme importancia que podía considerarse como el parlamento de la ciudadela. Esta era una sala de respeto, donde se discutían los asuntos más importantes bajo la presencia espiritual de las almas de los calatravos más destacados. En el suelo, hoy a la vista, varias lápidas de piedra cubrían los cadáveres de grandes maestres de la orden, así como de algunos caballeros de alto rango. Teniendo en cuenta la edad del castillo, estos restos pueden llevar cerca de 1000 años reposando en este suelo, descansando bajo los pies de los protagonistas de la historia de la orden. En principio, obtener sepulcro aquí era un honor reservado exclusivamente a miembros de la orden. Pero hace unos años se encontraron restos de una mujer y un niño aquí enterrados. Un misterio no aclarado aún. La sala conserva todavía hoy frescos aleccionadores como este, donde un musulmán atraviesa con su lanza el cuello de un caballero cristiano. Este tipo de imágenes era una forma de alentar la naturaleza guerrera de una orden nacida con el objetivo de expulsar al Islam de la región. Y esto funcionó. Su misión resultó cumplida. Los musulmanes nunca llegaron a recuperar estas tierras. Los calatravos siguieron su lucha durante casi 3 siglos, hasta el momento en el que los reyes católicos obligaron a la orden a someterse bajo el control de la corona española. Estas ruinas silentes son, por tanto, el último recuerdo de una orden religiosa formada por valientes guerreros, que dieron su vida por mantener esta tierra bajo el manto de la civilización occidental. Sus piedras resecas están cargadas aún hoy de la fuerza del espíritu calatravo. Las órdenes religiosas, con sus férreas creencias y su estilo de vida radical, suponen un caldo de cultivo idóneo para las leyendas, imprimiendo su personalidad en cada rincón de los lugares donde hayan morado. Y si las piedras castellanas se vieron empapadas por la sangre y el sudor de templarios y calatravos, las rocas galesas a lo largo de los siglos también se han visto contagiadas por el espíritu de sus moradores. Desde druidas paganos hasta misteriosos monjes encapuchados, cuya presencia se sigue sintiendo entre las paredes de este lúgubre castillo galés. En el estuario del río Conwy se levanta esta impresionante fortaleza que recibe su nombre del propio río. Su función era proteger la costa como paso hacia el interior del territorio. En una época violenta, marcada tanto por las revueltas nacionalistas como por los ataques piratas. Conwy era un importante pueblo marítimo de fácil acceso al mar de Irlanda, y en la época que este tuvo menor fuerza naval, la piratería prosperó, de modo que sabemos que los piratas aparecieron a lo largo de toda la costa de Gales. Pero los piratas no eran la principal preocupación de los habitantes de la región. Las tropas del rey Eduardo I causaron mayores estragos, hasta el punto de que el territorio fue sometido bajo el dominio inglés. A finales del siglo XIII,
Eduardo I ordenó construir un grupo de castillos con el fin de proteger la región y consolidar su hegemonía sobre la nación galesa. La fortaleza de Conwy fue uno de ellos y se convirtió en una de las razones por las que el rey inglés ganó su reputación. Eduardo I es conocido como el rey constructor de castillos, en particular para sus exitosas campañas en contra de los galeses. Como parte de la invasión y conquista de Gales, Eduardo I construyó el Anillo del Norte de Gales, un sistema de castillos que incluía el castillo de Conwy. De todas estas fortalezas, Conwy resultó la más cara. El rey invirtió casi 20.000 libras de la época en crear esta muralla defensiva, motivado por miedo a la revuelta galesa. Pero a otro miedo debería haber hecho frente el rey. Uno concerniente a las supersticiones de la tierra que estaba conquistando. Antes de la construcción del castillo, un monasterio se levantaba en Conwy. El cementerio donde se enterraban los príncipes de Gales se convirtió en la ubicación donde Eduardo I construyó su castillo, como recuerdo de que los ingleses habían vencido del todo a los príncipes de Gales. Cuando Eduardo I conquistó Gwynedd, quiso construir su castillo allí mismo, así que les dijo a los monjes que debían marcharse. Se mudaron 10 millas al sur. El rey continuó con sus planes y levantó el castillo, a pesar de hacerlo sobre suelo consagrado. Pero los monjes no parecieron abandonar del todo el lugar. A fin de cuentas, la zona donde se había levantado el castillo era un cementerio real, cuyo terreno había que salvaguardar. La influencia de sus antiguos habitantes se iba a dejar notar. Y a pesar de esta enorme arquitectura militar, esa sensación religiosa no ha abandonado nunca el lugar, y se sabe que ha sido encantado por los monjes. Y se dice que algunas veces todavía se puede ver a los monjes y que, sorprendentemente, parecen estar levitando. La poderosa imagen de los monjes flotando en el aire no es la única leyenda que se cuenta en Conwy. La zona es puerto de mar y las olas vienen siempre cargadas de misterios. Uno de los relatos sobre Conwy narra el descubrimiento de una sirena en la orilla del estuario. Estaba sufriendo, moría lentamente. Necesitaba regresar al agua, pero los pescadores querían presumir de su captura y la hicieron desfilar por todo el pueblo. Los pescadores iban a pagar cara su hazaña. No conocían los poderes de la sirena, que, desesperada por no poder volver al mar, decidió vengarse de sus captores. Pero claro, una sirena no sobreviviría fuera del mar y, desgraciadamente, cuando empezó a agonizar, sufrió un colapso. Por ello, maldijo Conwy eternamente. En el lugar en el que murió, se levantó el ayuntamiento, que estalló en llamas. Poco después, fue sustituido por una librería, que también se quemó. Sirenas y fantasmas aparte, la existencia de un castillo a orillas del Conwy exigió que la fortaleza fuera construida usando toda la sabiduría militar de la época, sacando todo el partido de los conocimientos arquitectónicos del momento. La inversión no fue en vano. Había que proteger la zona, pero también aprovechar los materiales de la región. Así, el arquitecto real sacó partido de la roca sobre la que aún se yergue el castillo para evitar que los atacantes pudieran cavar túneles. En un ejemplo perfecto de construcción que aprovecha las particularidades del terreno sobre el que se levanta. Esta formidable edificación se diseñó con dos patios, uno interior
y otro exterior que da a la costa, así como 8 torres cuyos muros miden más de 4 metros de espesor. Conway es un lugar singular, no solo porque se levanta allí un enorme castillo, sino por los muros defensivos construidos alrededor de la propia ciudad. Eduardo I quería proteger a la población que viviese en el interior. Conway, al contrario que otros castillos de Gales, al adaptar su construcción al terreno, no pudo contar con una planta concéntrica, por lo que tampoco dispone de una imponente entrada. Se accedía entonces a través de un puente sobre el estuario, detalle que otorgaba un elemento más de seguridad. Conway dispone de un sistema defensivo muy elaborado, que disfruta de una puerta tras otra, con rastrillos, aspilleras y campos de fuego, con el fin de lograr que fuera un castillo inexpugnable. El castillo dispone además de 2 alturas gracias al diseño de sus distintas murallas sobre el terreno. Conway dispone de una muralla exterior, dentro de la cual se yergue otro castillo. Así, cuando alguien conquista la muralla exterior, todavía deben conquistar el castillo interior. La altura era la suficiente como para disparar desde el castillo interior hacia la gente en la muralla exterior. Tras siglos de batallas y asedios, el castillo fue pasando de mano en mano hasta resultar abandonado. Uno de sus últimos dueños incluso decidió vender el hierro y el plomo del castillo, convirtiendo la fortificación en la ruina que es hoy en día. Una ruina tenebrosa, perfecta para contar historias de sirenas malditas y monjes fantasma, inspirando la imaginación de sus visitantes a lo largo de los siglos. El espíritu religioso de este tipo de fortalezas continúa contagiando el ánimo de quien las visita. Ya sea gracias a estos monjes galeses o a los aguerridos guerreros calatravos, las fortalezas marcadas por la religión extendieron su poder a lo largo y ancho de todo el mapa de Europa.